Favorita. Black Friday en Condado Shopping. No te lo puedes perder. Preferimos Diners Club. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:59. Sí, hemos convenido y vale la pena que registremos en agenda para el día martes a primera hora, 6:45, una entrevista que aspiramos sea esclarecedora respecto al papel que el gutierrismo o que el partido Sociedad Patriótica jugó en la elección del señor Carlos Polit, que quiere ser contralor nuevamente. Quiere ser contralor. Y goza de licencia para postularse como contralor nuevamente. Ese concurso para la selección de contralor tiene un nuevo participante, dice una crónica, parece en Basile, ¿no? Pero pertenece a la redacción del diario El Universo Guayaquil. Tiene un nuevo participante, Carlos Polit. ¿Ustedes han oído de algún otro? Yo he oído solamente de Carlos Polit, que quiere... Alexis Mera, decían, ¿no? Que es candidato del señor presidente Correa. Parece que estoy oyéndole al Palacio de Carondelet que dice, medio complicado le veo que sea Alexis, mejor que siga Carlos. Y entonces por ahí están las cosas. El tema en el que mencioné a Sociedad Patriótica, ese es el que vamos a aludir y a explicar. Justamente cuando estemos el día martes a las 6:45 de la mañana, acompañados del expresidente Lucio Gutiérrez, con quien hemos convenido esta tertulia, esta entrevista, para explicar de parte de él. Yo no tengo que explicar, sino leer nuevamente las realidades descritas por los compañeros de la revista Cuatro Pelagatos. Y así como hay estas cosas, les voy a hacer escuchar a los que no le oyeron en la cadena Coavisa al señor presidente Osvaldo Hurtado, al expresidente Osvaldo Hurtado, tanto en Estados Unidos como en otros países, especialmente de América Latina. Al personaje que llega a la presidencia de la República lo consideran un verbigracia Colombia, lo consideran presidente para hasta cuando termine con sus días. Entonces el presidente Uribe ya dejará de ser Santos presidente y le dirán el presidente Santos. Aquí es el expresidente. Y de veras que estamos más cerca de la verdad porque son expresidentes, dirán unos, y otros dirán en signo de respeto. Hay algunos que se merecen ser presidentes, en este caso, presidente Osvaldo Hurtado, presidente Roldós. ¿Cuántos más? Algunos. En la historia republicana, algunos. Sí hemos tenido, el presidente Borja, sí hemos tenido presidentes, sí, muy respetables. Así como tritos. Bueno, aquí está el doctor Rodrigo Tenorio. Muchas gracias, doctor. Usted es el autor, y por eso mi molestia esta mañana, de una crónica de interpretación sociopolítica que se llama Paraísos e Infiernos Sociales. ¿Por qué le puso este nombre que no le sintonizaba adecuadamente el respetable economista Abelardo Pachano? Sí, vi la cara de Abelardo cuando oía el nombre de la crónica. De la crónica de Paraísos e Infiernos Sociales.
donde hay paraísos hay infiernos. Para que haya paraísos es necesario que haya infiernos. ¿Y quién se instrumenta antes, el infierno o el paraíso? Primero el paraíso. Claro. Primero el paraíso. Porque en última instancia el infierno, al infierno van los sobrantes, aquellos que no pueden acceder al paraíso. Son los malos en la mitología, ¿no? Los pecadores, los infieles, esos van al infierno. Porque la mayoría de los buenos, los ricos, los poderosos, esos hacen el paraíso. Y hay paraísos reales. También son los ricos y los poderosos que hacen paraísos, pero dependiendo de qué. No importa, pero están en el paraíso. O sea, yo tengo millones de dólares, yo tengo 1 millón de poder. El poderoso está en el... Yo tengo 1 millón, no tengo dólares, pero tengo el poder. ¿Y qué puede esto significarse inclusive en una casa? O sea, el marido o el papá puede ser el poderoso, el que está en el paraíso y goza de todos los privilegios de la casa, mientras la esposa y los niños, por ejemplo, se quedan con las migajas de una vida familiar desordenada. Donde hay paraísos... Se quedan con deudas. Claro. Donde hay va a pasar a nosotros. Por supuesto. Donde hay paraísos hay infiernos, no hay vuelta que darlos. Mientras, para que existan los millonarios, para que existan aquellas personas que estafan al Estado con millones de dólares, que inclusive para nosotros hasta es medio difícil contabilizarlos, ¿no? Entenderlos, lo que eso significa, tiene que haber pobres, pues. Claro. Porque esos millones que te robaste tú, te robaste a los pobres. Solamente usted, en asociación de ideas, ¿me puede confirmar que una demostración de un paraíso de poder, de un paraíso, o sea, no de migajas, sino de enormes cantidades de dinero, difícil de cuantificar? Nosotros podemos visualizar en el tema de la refinería de Esmeraldas. Mire, es una refinería que el mismísimo fiscal general de la República de ahora le cuantificó en $180 millones una reparación de la refinería. Yo me acuerdo que le entrevistamos aquí, pero no vino acá. Yo recuerdo claramente que fue por teléfono y sé del compañero periodista que le asesoraba. Ya no le he visto al compañero en las tareas periodísticas. Él era el jefe de prensa de Petroecuador. Y ahí Galo Chiriboga decía, esta repotenciación de la refinería va a costar 180 y pico de millones de dólares. Y estaba a punto de firmar el tema. Ahora le ha correspondido asimilar, por no decir otra palabrota, prácticamente por falta de sanción, por impunidad manifiesta, le ha tocado acostumbrarse a él a la cifra de 2.200 millones, que es lo que se ha gastado en la refinería. Imagínense ustedes. Esto es lo que ocurre. Entonces yo digo, han estado también las figuras del correísmo y las gentes que han manejado, dígase, no solo pareja llega después, un montón de fascinerosos que han gozado de 2.200 millones. Quiere decir 2.000 millones, porque iba a costar 180. 2.000 millones de dólares se han robado en la repotenciación de la refinería. Es que también se gastó en ni sé qué de Petroecuador, los 1.000 millones que faltan. Pero dicen, solo son 1.200 millones, solo son 1.200 millones de una obra que iba a costar 180 millones. ¿Verdad, señor fiscal? Eso, por ejemplo, era de que usted diga, a ver, véngase acá. A mí me iba a costar, yo hice el presupuesto, lo anuncié al país, 180 millones cuando yo era pobre,
cuando yo era pobre de poder, digo, presidente de la compañía Petroecuador. Pero cuando soy fiscal, ustedes me vienen a engañar y me facturan 2.200 millones, porque no son 1.200. Han jugado con estas cifras, o sea, paraísos e infiernos se han turnado. ¿Qué es el infierno entonces? Bueno, paraíso fiscal. Hay un fiscal general del país, ¿no? De la nación. Claro. A ver, Un fiscalizador. Un fiscalizador. Juguemos con el concepto de las fiscalías, ¿no? Y de las fiscalizaciones. Y de lo fiscal, aquello que nos pertenece a todos, lo fiscal. Entonces, juguemos con las significaciones, ¿no? Los paraísos pueden estar tanto en ti que robas, como en mí que dejo robar. Porque yo soy el fiscal general de la nación. Y yo debo tener 80,000 ojos para estar atento a cómo se están movilizando los dineros del país. Pero más allá de eso, es el hecho de que todo robo de esta índole produce la pauperización del país, pues. Cuantos más se roba a unos, más se empobrece a otros. Porque el dinero del Ecuador no es que surge del mar y hay que ir a cogerlo y sacarlo. Son préstamos internacionales que terminamos pagando absolutamente todos los ecuatorianos. ¿En dónde estuvieron los fiscales del país para no estar detrás, como es su deber, como es un deber social, un deber político, caminando detrás de aquellas personas que manejan tantos millones de dólares? Miles de millones. Miles de millones de dólares. Entonces... Y se les deja sueltos. Existen paraísos, en consecuencia, digo yo, fiscales, pero también existen paraísos legales. Claro. O sea, ¿qué pasa con la ley? Una ley que en el Ecuador termina siendo absolutamente desproporcionada e injusta. Perseguimos al ladronzuelo que nos roba y que nos roba $2,000 y le mandamos a la cárcel y estamos felices. Y sacamos inclusive listados desde la policía o desde los lugares que les corresponden, listados de los detenidos con robo de celulares, con robo de esto, y estamos muy bien. La policía ha limpiado la ciudad de ladrones. Doctor Rodrigo, usted dice, los paraísos fiscales son paraísos legales, que bien podrían encontrarse dentro del país, del nuestro, de Ecuador. Existen múltiples mecanismos que los entendidos en las estafas conocen de memoria. Los buenos ladrones ricos hacen bien las cosas, pues poseen suficiente poder para manejar todos los hilos y las cuerdas de la justicia. Se ordena su detención cuando ya se han puesto a buen recaudo en otros países. A ellos se les despide casi con honores. A ellos se les da licencias para viajar al exterior, a casar a los hijos bajo la promesa de que al día siguiente regresarán e ingresarán a la cárcel por sus propios medios. Esa honrada y sencilla lucidez vale millones de dólares, dice usted. Por supuesto, es una lucidez, ¿verdad? Cuando hay demasiada luz, no podemos ver, no se puede mirar al sol. Nos deslumbra. Nos deslumbra. Es que realmente es imposible pensar esas cantidades para el común de los ciudadanos, para quienes manejan las cifras del Estado, pero por supuesto que sí, para eso son especialistas. Pero para nosotros, los ciudadanos comunes, nos escandaliza esa desproporción y ese manejo. Bueno, nos pueden dar cualquier explicación jurídica y yo no me puedo meter en eso, pero 3-4 días tuvo el señor para ser detenido antes de que viaje tranquilamente en clase A fuera del país. ¿Qué pasó en esos 4 días? Nosotros los ciudadanos nos tenemos que preguntar.
No le tenemos que preguntar al juez, le tenemos que preguntar al Estado, a los jefes de Estado. Porque nos está atentando en contra de nuestra moral social, pero también de nuestra inteligencia. Al ladronzuelo de la calle, con las cámaras que tiene usted en su negocio, lo identifica y la policía felizmente ahora lo detiene en 20 minutos. Y no hay más vuelta que dar y se va a la cárcel. Porque le encuentran con los celulares que se ha robado de un almacén. Acá, tantos millones de dólares y toma el avión y se van tranquilamente a disfrutar. Esos son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no están en Panamá, quiero decirles, sino que está en nosotros como país que permitimos que todas estas cosas se den. Después nos rasgamos las vestiduras y nos lavamos las manos. Pero no es ético eso. La permisividad no es ética. Exactamente. Nunca ha sido ético que nos hagamos de la vista gorda cada vez que es posible hacerlo. Y nos volvamos estrictos con el pequeño, ¿no? O sea, nos tragamos, como dicen ciertos textos antiguos, una muela de molino, ¿ya? Y matamos a quien se atora con una semilla de una naranja. No puede seguir así. Ahora, no habría, como usted dice, no habrían infiernos si no hubieran paraísos. O sea, primero tienen que ser visualizados y existir los paraísos y al mismo tiempo los infiernos. Quiero entender de esa manera como usted escribe. Por desgracia, nota, las cosas son como las miras con tus lentes. Cuando la justicia mira al otro usando los lentes del poder, entonces se corrompe casi sin remedio. Por ejemplo, tus papeles de Panamá. ¿Cómo usted coteja esto? Los papeles de Panamá pueden ser muy reales, ¿no? Muy reales. Pero nosotros no tenemos, los ciudadanos no tenemos una idea clara sobre lo que está aconteciendo. Es solo un mega discurso. Y se aprovecha para acusar gratuitamente al uno, para acusar a medias al otro, y todo queda en paz. Y ahora se va a poner una ley, se va a discutir y se le va a meter en el proceso electoral una cosa medio confusa, pero la idea es que... Es que ahí entran los papeles de empaque, en cambio, como usted dice. Claro. ¿Qué hacen los papeles de empaque? Tapan los papeles blancos. Por supuesto. La política latinoamericana, y tenemos Brasil, y tenemos Venezuela, y tenemos Perú también, y tenemos Bolivia, y tenemos Ecuador, ¿no? Los manejos económicos y políticos han ido de la mano, ¿no? Sí. Los malos manejos, las acusaciones. Pero usted le niega mérito a las cruzadas anticorrupción porque les compara con los papeles de empaque. Las cruzadas anticorrupción son legítimas cuando realmente surgen no desde el manejo político, sino desde el manejo social. Por eso hay un contralor. Si el contralor no es un empleado, confiable. El contralor no es un empleado del gobierno, sino es del Estado. Es nosotros los que le hemos elegido al contralor para que él haga el trabajo que nosotros no podemos hacer, que los ciudadanos no podemos hacer. Controlar el Estado. Y sale enamorándose del poder de turno este contralor, malhadado contralor, que le gustó el puesto y quiere estar de nuevo ahí. ¿Cómo usted bueno, todo el mundo tiene corrige esto? Todo el mundo tiene derecho a
A pegarse una repetida. Claro, y a gozar de los beneficios del poder. Pues, o sea, claro. El poder halaga, el poder... Por eso los dictadores, ¿no? Si el poder no fuese una gran torta de la cual vamos a comer con muchos comensales, y una torta que no se termina porque se reconstruye mientras lo comes, ya se está reconstruyendo, claro. ¿No? Entonces, por supuesto, el poder es uno de los mayores atractivos que ha habido en la humanidad desde que existe la historia. Si nosotros hiciésemos un análisis histórico del poder, veremos que está al comienzo hasta hoy día. Todo funciona desde el poder. Ya sea en la realidad histórica, ya sea en la realidad mítica. El poder. El poder. El poder. El poder engrandece o el poder envilece. El poder construye. Recuerde usted cómo los que quisieron construir una nueva cultura en Francia, ¿no? Terminaron haciendo exactamente igual lo y mismo. Peor que aquello los que de había. La revolución. Los de la revolución. Así fue. Entonces, no. Aquí en el Ecuador ha pasado cosa igual. Pero sí, con la revolución ciudadana, comparada con... No podemos comparar con la revolución de Alfaro, intentaron compararla. No, o sea, la revolución de Alfaro es otra cosa, absolutamente diferente. Acá es el manejo del poder, el manejo del poder económico, el manejo del poder social, la capacidad de dominar a los otros. Los buenos políticos, los buenos administradores de los estados no están en bronca con todo el mundo, están lo contrario, hacen muchísimos esfuerzos para aunar inclusive a la parte contraria, utiliza a la parte contraria, utiliza en buen sentido como elementos de desarrollo y de progreso, se apoyan inclusive en las ideas del otro, porque aun cuando aparentemente seamos contradictorios, no somos tan contradictorios cuando pensamos diferente. Es lo que analizábamos con Pachano. Claro, tenemos nexos y coincidencias que hay que aprovechar. De buena voluntad. Por supuesto. De buena factura, como dicen ahora. Es perverso dividir el mundo entre los buenos y los malos. Claro. No existen los buenos, tampoco existen los malos. Todos somos buenos y malos al mismo tiempo. O sea, pensar que en este partido... Pero hay gente que pinta a negro desde que tienen uso de razón. Sí, de todo hay en el mundo, pero también hay los que pintan blanco, ¿no? Todavía hay unos que se creen Dios. Bien, claro. Y hay otros que califican de demonio al otro, ¿no? Porque no es Dios. Sí. Claro. Hay unos endiosados realmente en el poder. El poder endiosa. Y pueden pensar que todo lo pueden. Perdone por el pueden. Todo podemos. Carlos, con poder, todo se puede. Carlos Julio, ya sabe de quién. Carlos Julio Arosemena se burlaba un poco de la magnitud, o de la magnificencia, o de la soberanía del poder. Se burlaba de eso, ¿no? Él a su modo hacía del poder una ciudadanía. Ya. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Porque he tenido claro, pero él vivía a momentos vivía otras prácticas de vida. Pues, ya sé, yo entiendo que claro, él se iba a los extremos, así a extremos como recibirlos a los delegados de aceleraba Cuba. Su cerebro. Pero la idea es que no estamos nosotros superando las crisis sociales, que son crisis económicas, no estamos superando las crisis sociales dividiendo al país entre buenos y malos. Por eso a mí me preocupa el hecho de que la consulta popular se adhiera a... Imagínese usted, ¿qué busca allí el señor presidente Correa? Ahora sí hay que decirle con nombre y apellido, Rafael Correa. ¿Qué busca con esta treta
de fusionar una consulta sobre los paraísos fiscales, capaz de que el país, digamos el país de buena fe, de buena voluntad, o el país pendejo, como quieran verle los conciudadanos que nos escuchan, el país pendejo le va a aceptar. Dice, qué buena nota, el presidente quiere prohibir que acudamos, especialmente con el dinero hecho en el Ecuador. Sí, a mí entonces ahí le regresan a ver al candidato Lasso, por ejemplo, dice, ese hombre va a invertir por allá en vez de invertir en su país. Yeah. Y el candidato Lasso dice, es que no me dejan invertir aquí, porque me castiga el poder circunstancial, el poder zonal, me castiga, me confunde, me desmotiva, y hasta corro el riesgo de que lo que yo he hecho en buen oficio, honradamente, me lo quite este poder de acá. Entonces se va e invierte todas. Yo creo que allí la mayor cantidad de sus recursos seguramente están por allá. Entonces el expresidente Osvaldo Hurtado dice, a mí me sorprende que el presidente Correa eleve a categoría de consulta ciudadana a esta institución paraísos fiscales. Porque quien propone este pacto ético no ha procedido con ética. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero en Panamá, paraíso fiscal, y tener inversiones en Bélgica? En que en Panamá se paga menos impuestos que en Bélgica. Esa es la diferencia. Pero resulta que el presidente de la República, que el economista Correa, que el jefe supremo, tiene un apartamento en Bélgica. Pero no solo eso, como de la indemnización, a mi manera de ver inmoral, que recibió del Banco de Pichincha, le sobraron centenares de miles de dólares. ¿Dónde los tiene depositados? ¿En el Ecuador? Si los tuviera aquí, ya lo hubiera dicho. ¿Acaso los tiene en Bélgica? ¿O en Andorra? ¿O en Hong Kong? ¿O en Alemania? Bien, como un individuo, pero medio gobierno tiene su plata en los paraísos fiscales. Medio gobierno ha sacado dinero en estos 10 años y lo ha depositado en paraísos fiscales. Y ahora viene Correa a decirnos que mediante una consulta popular el pueblo se pronuncie en esta materia. Sí. ¿Qué significa eso? Dice el presidente. He visto esto desde otra perspectiva, es decir, lo que dice Hurtado tiene mucha razón, pero, perdón, el expresidente Hurtado. Pero el asunto es que a mí me preocupa esto en tanto en cuanto se convierte en un distractor en el proceso electoral. Eso es el problema. Entonces, ¿cuál es el plan estratégico convirtiéndole en distractor? Porque el presidente de la República en sí mismo está prohibido por la ley de intervenir en el proceso electoral. Entonces ahora tiene tema para decir, voten por el sí. Sí por el paraíso, sí por mi candidato. Exacto, entonces este es como, de suyo, en mi criterio, no soy político, apenas soy un psicólogo y psicoanalista. Por favor. El Consejo Electoral debía haber rechazado, porque no se podría jurídicamente, o por lo menos éticamente, en el mismo momento de la elección presidencial, añadir un elemento distractor. Estamos en elecciones presidenciales y hay entre un montón de candidatos hay que elegir un presidente, hay que elegir congresistas, hay que elegir un montón de gente. Entonces, poner un distractor a mí no me parece adecuado políticamente, socialmente, ni tampoco moralmente. Entonces, a eso me refiero yo, y además, por supuesto, como dije, será un pretexto para que quienes están vedados por la ley de intervenir directamente en la política, lo hagan sobre pretexto de esta pregunta, que es el Consejo Electoral debía haber rechazado de manera radical, porque tiene autoridad para hacerlo. Él, en vez de estar inmediatamente abriendo las puertas y sí, hagamos y vamos a ver las papeletas y todo, tenía que haber dicho, no, señor presidente,
su inquietud es muy válida e importantísima, pero la dejamos para el día siguiente, ¿de acuerdo? O sea, no se podrían mezclar, yo no digo jurídicamente, sino éticamente, no se deberían mezclar. Pero usted dice que paraísos e infiernos judiciales, que no son producto mágico de ningún caleidoscopio, sino realidades mondas y lirondas, antiguas realidades que fueron remozadas y fortalecidas desde el día en que el poder decidió meter sus manos en la justicia y con anuncio público, mire usted. Sí, yo creo que cuando el presidente lo dijo textualmente, voy a meter la mano en la justicia, ya no está hablando de una imparcialidad judicial. Por supuesto que la justicia de entonces, el sistema judicial, merecía un cambio, pero no para que la justicia esté a favor o a servicio del poder. Ajá. No para que los jueces sean nombrados de conformidad a intereses del poder. El tema de la justicia es uno de los temas más complejos que tiene un Estado. Uh-huh. Porque un Estado sin una justicia adecuada, sana... ¿En qué se convierte? Se convierte en injusticia. Básicamente. ¿Sí? Es justo aquello que para nosotros de este rato nos interesa que sea justo, y es injusto para aquello que nos interesa que este rato sea injusto. Se puede perseguir y traerlo encadenado, no sé qué, a un ciudadano desde otro país vecino nuestro, y se puede estar hasta casi simbólicamente comprándole los tickets en clase A para que viaje a alguien que está acusado de soborno. O sea, la justicia tiene que ser independiente, absolutamente independiente del Estado, del poder político. Nosotros somos los que pagamos por la justicia. Pagamos a los jueces, pagamos y mantenemos a los juzgados, mantenemos a la policía, pagamos para que funcione el Consejo Electoral, pero no para que se burle de nosotros haciéndonos fraude, engañándonos de que otros son los resultados porque son amigazos del poder que quiere continuar al mando. Nosotros sostenemos al IES. El Estado no es definitivamente el presidente de la República. Es un remate fantástico el suyo, doctor. Sí, el Estado no es el presidente de la República. El Estado somos todos, dice usted. El Estado somos todos, y en ese todos, las instituciones estatales. Hay instituciones que dependen directamente del gobierno central, son sus instituciones, los ministerios, etcétera. Pero hay otras partes que no le pertenecen al Poder Ejecutivo, que es la justicia, el poder electoral. Esos son entes sociales que deben estar absolutamente independientes, no relativa, absolutamente independientes del poder. Porque de lo contrario, como sucedió en el Ecuador de antes, va a ser manipulado, todo puede ser manipulado. A nosotros no nos interesa que el presidente de la Corte de Justicia o el presidente del Poder Electoral nos venga a decir, no, aquí todo se hará de acuerdo a la ley. Puede ser que lo diga y puede ser que lo haga. Pero ya el presidente de la República lo ha nombrado, ya el presidente, todos son de Alianza País, o casi todos. Entonces, ya tenemos... Francamente, todos. Entonces, nosotros ya tenemos dudas. Lo único que no nos pueden quitar es la capacidad de dudar. Y la capacidad de dudar no indica debilidad. La capacidad de dudar indica fuerza y tener la suficiente valentía para no dar pasos en falso. Porque dudamos. Si no, el niño pequeñito no duda de nada, y si le pone al borde en la acera, se va a atravesar la calle, porque no duda de nada. Él tiene un mundo chiquito. Así es. Nosotros no tenemos un mundo chiquito como a veces nos creen. Lo contrario, tenemos una visión panorámica del país,
Y la cultura política implica eso, que los ciudadanos tengan una amplia cultura del país. Lo grave es, doctor Tenorio, y con esto terminamos, esta mañana, esta madrugada, deben haber nacido muchísimos niños en el Ecuador que pasan a ser parte de nuestro Estado, según esta lectura acertadísima de su parte y de todos, porque nadie puede estar en contra de lo que usted menciona. El problema es que ningún niño, en el caso de nuestro Estado y de nuestro país, va a llegar con un pan en la mano, en la manita de él, sino más bien un cheque posfechado, un pagaré, que además ya está vencido. Cada niño, cada niña que nace hoy día y que seguirá naciendo, nace con una deuda que él y ella tendrá que pagar. Pero ellos no han buscado. Ahí está justamente la parte, del llamemos infierno, entre comillas, corrupta, ¿no? De las políticas en general, no hablo del país. Los mayores. De nosotros los mayores. Es como el mismo papá, que se endeuda y endeuda y endeuda para que los hijos terminen vendiendo la casa porque no pueden pagar la hipoteca y no pueden y se quedan en la calle. Antes vivíamos bien con una casa chica, pero se te ocurrió comprar el palacio, ¿no? Entonces, es que me fue bien en Petroecuador. Sí, desgraciadamente es eso, ¿no? Yo creo que es tiempo, siempre hay tiempo suficiente como para hacer rectificaciones en el campo de la ética, ¿Ya? en el campo de la moral. Siempre es posible, siempre podemos decir, no, hasta hoy ya no más. Pero usted desalienta cuando habla de un simultáneo real, pues no, el infierno y el paraíso y el infierno. Es que ¿Estamos viviendo el paraíso o el infierno? Porque hay algunos que creen que estamos viviendo el paraíso. Es que hay algunos que sí viven en el paraíso. Repite, Calderón. Es que algunos sí viven en el paraíso. Claro que muchos viven en el paraíso. Viven paraísos. Qué mala suerte que se le denunció al señor y se hizo la guerra con sus 6 o 60 millones, no sé, pero es por mala suerte, pero está viviendo en los paraísos. Y hay muchas otras que no han sido aún detectados que viven en paraísos, pero por supuesto, otros viven en menos, otros vivimos cómodamente con nuestro trabajo, y otros viven en la pobreza, en la indigencia. Recordar la famosa frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? El ángel es el otro, el infierno es el otro. Con eso dice muchísimo Rodrigo Tenorio, linda plática para un país tan querido como el nuestro, tan ingenuo como el nuestro y a veces tan pendejo como el nuestro.